Quisiera no olvidarme de transmitirle un saludo caluroso, afectuoso de parte del director del Metro de Panamá, del director general, del ingeniero Roberto Roy, quien fue la persona seleccionada sabiamente para llevar adelante el proyecto desde el año 2009, y hemos tenido la dicha realmente de tener a un profesional de la ingeniería sumamente competente, sumamente objetivo en sus tomas de decisiones, y esto sin duda es un elemento de éxito y es un elemento indispensable para llevar adelante un proyecto así. Estructuré esta presentación en 5 partes, de las cuales voy a tener que pasar rápido porque creo que puede ser más nutritiva el trabajo que vamos a hacer en las mesas y tener también un espacio para vuestras preguntas y dudas muy particulares que puedan tener sobre el tema de Panamá. Una cosa puede ser la perspectiva que podamos tener nosotros al preparar la presentación y otro, las preguntas concretas y las preocupaciones que ustedes puedan tener. Así que voy a tratar de ir yendo lo más ágilmente posible. Pero por supuesto tengo que empezar por contar qué era la ciudad sin metro, para que ustedes vean que hay extraordinarios paralelismos. Nosotros estamos hablando de un territorio que desde el punto de vista de un urbanista, desde el punto de vista de una estructura urbana, es un territorio muy complicado de servir por el transporte público. Es un territorio con unas densidades variables, entre los 300 habitantes por hectárea, que sería muy interesante que los tuviéramos en todo el territorio, pero lo que más predomina es el otro extremo, extender hacia los 30 habitantes por hectárea. Cuando uno tiene un territorio tan desperdigado, que ustedes pueden ver en el mapa, que la ciudad tiene 80 kilómetros de largo, uno tiene serios problemas para poder tener un sistema de transporte público que le dé un nivel de satisfacción a sus usuarios. Es muy difícil poderle dar prioridad vial, es muy difícil desde el punto de vista de una operación privada, por ejemplo, que esa operación pueda tener réditos cuando se necesita mucha cantidad de parque automotor para poder mover demandas a distancias tan largas. Entonces, aquí hay un punto de partida que muchas ciudades latinoamericanas comparten y que complica mucho el tema de la movilidad urbana, que es la estructura de la ciudad. Por ende, uno recomendará siempre que el trabajo de crear una movilidad diferente para una ciudad pasa por ir trabajando en un urbanismo distinto y que nunca podemos tener las políticas de transporte separadas de las políticas de usos del suelo, que es lo que siempre hacemos, lamentablemente. Pero eso es el primer elemento del cambio de paradigma, tratar de realmente trabajar en un esquema de planificación integrada de los usos del suelo y del transporte. Nuestra ciudad, según nuestras estimaciones, en el año 2040, nuestra área metropolitana va a estar casi con 4 millones de habitantes. En términos de viajes, esto va a tener un impacto extraordinario y realmente, como se podrá ilustrar, nosotros ya tenemos hora y media, ya teníamos en el año 2009 unos tiempos de viaje de más de 90 minutos y es una situación que hace muy infeliz al ciudadano y es el objetivo, es la meta realmente, lo que nos mueve a cambiar es tratar de bajar esos tiempos de viaje. Pero el telón de fondo ha mejorado, pero todavía sigue siendo muy complicado. Esto es un retrato 2009, de hecho la lámina es sacada estrictamente de una presentación que yo hice en el 2009, en donde teníamos todas las características de nuestros sistemas viales y que no son de Panamá solamente. En Centroamérica podemos tener esto en cualquier parte y en el resto de Latinoamérica también. Vialidades que no están armadas en función de red, con pobres aceras, con sistemas, con mantenimientos terribles. Esto es característico en los sistemas de transporte de nuestras ciudades, con altísimos congestionamientos, con conductas inapropiadas en materia del auto particular invadiendo el espacio público. Pero esto sigue ocurriendo. Los metros no van a cambiar esto. Y esto es un mensaje que yo me adelanto a dar, es que el metro por sí solo no es una respuesta a un problema ambiental, ni es una respuesta a un problema de movilidad. Un metro forma parte de una política integral de movilidad urbana sostenible.
Si nosotros no armamos esa política y no implementamos en paralelo las otras medidas que se tienen que implantar con la construcción y puesta en operación de un sistema de transporte masivo, vamos a subutilizar realmente el impacto de un sistema como ese y vamos a haber gastado el dinero tal vez de la manera no tan eficiente como debería ser. Entonces, efectivamente, hay que procurar trabajar los distintos elementos en simultáneo para realmente tener un impacto como debe ser sobre el sistema de movilidad. ¿Por qué un metro? Esa es una pregunta que cada ciudad tiene que analizar y que se estudia en todos los análisis de factibilidad. Nosotros teníamos tres problemas. Tenemos una demanda creciente, elevados tiempos de viaje y restricciones para dar prioridad vial al transporte público. ¿Yo debería apuntar para ahí? Ok. Nuestras estimaciones al año 2040 de la demanda de transporte público nos apuntan a una realidad que nosotros no podemos mover sino con sistemas de alta capacidad. Panamá es además tiene una estructura vial escasa, como podremos ver en la lámina más adelante, donde no hay suficiente capacidad vial para poder digamos, sustraer espacio para poder compartirlo con transporte público con prioridad. No solo por el tema del auto particular, que sería no lo menos grave, digamos, socialmente tal vez sería lo más justo quitar a los autos y poner a los buses, pero es que Panamá es una ciudad que está dentro de un sistema logístico y que necesita sus vías para mover todo el sistema de carga, porque la manera como están puestos todos sus generadores de carga y los grandes centros de intercambio obligan a que gran parte de esos flujos de carga pasen por la ciudad, utilizando esa red vial. Entonces, esa red vial, que según un gráfico que podemos ver más aquí adelante, está entre las menos densas de Latinoamérica, con 8.2 kilómetros de vialidad por kilómetro cuadrado de desarrollo urbano. Fíjense cómo, es más, estamos muy por debajo de muchas ciudades latinoamericanas. No nos permite o no nos da muchos grados de libertad para poder quitarle paños, como decimos nosotros, a esa vialidad para poderle dar prioridad al transporte público. Entonces fue uno de los elementos que nos empezó a empujar hacia la alternativa de hacer una solución que tuviera derecho de vía propia, pero sin comprometer la vialidad actual. El otro elemento que hay que mirar y hay que atacar es el tema del índice de motorización, incluso independiente de que esa motorización sea de combustibles limpios. Atención, o sea, nosotros estamos todos animados con los carros eléctricos. El carro eléctrico puede ser interesante desde el punto de vista ambiental, no reporta ninguna ventaja desde el punto de vista de movilidad, ocupa espacio igual. O sea que en realidad hay que ser cuidadoso de cómo nosotros manejamos estos elementos dentro de una política de movilidad global. ¿Cuál es el rol? La idea es que el transporte individual le ceda espacio al transporte colectivo, que es el que es socialmente más eficiente y que tiene más sentido. Entonces, en este contexto, como les decía, se decide servir los corredores principales con un sistema de transporte masivo que tenga derecho de vía propio, pero que no comprometa la capacidad vial existente. Ese un poco estar con Dios y con el diablo no es fácil de asumir dentro de un purismo de la movilidad sustentable, pero está dentro de como les expliqué, de nuestra necesidad de mover el tráfico de carga. ¿Qué ofrecemos o qué ofrecimos en aquella oportunidad? El ahorro en tiempo, que es una realidad aplastante, la capacidad de transporte, la seguridad, la confiabilidad, la limpieza, los beneficios al ambiente y las mejoras al espacio público. Este aquí es todo otro tema importantísimo, cómo una obra de esta magnitud puede ser realmente un elemento catalizador para llevarnos a la ciudad que queremos. Entrando entonces en nuestro proyecto del Metro de Panamá,
yo quiero hacer énfasis en la importancia del proceso de planificación de un proyecto como este. Nosotros tuvimos la suerte de que tuvimos al menos 15 años de estudios de transporte antes de nosotros. Estudios de transporte cuyo objetivo no era hacer un metro, pero estudios de transporte que le hicieron sucesivos análisis casi que forenses a la problemática de la movilidad de la ciudad. El haber utilizado todo este acervo de información disponible nos permitió realmente darle respuesta a una promesa electoral que afortunadamente se hizo y que en realidad pudimos materializar. Después que partiendo de esa maravillosa información, donde se destaca desde el plan metropolitano de desarrollo urbano hasta un bellísimo política de movilidad que el Banco Mundial nos ayudó a construir, pudimos hacer un estudio preliminar de demanda que nos confirmara cuál era el corredor de mayor demanda, que por cierto no era el que el presidente quería hacer, era otro, pero bueno, lo convencimos, y confirmar que la demanda base justificaba plenamente la utilización de una tecnología de metro, que esto es una discusión muy importante. O sea, uno tiene que saber que lo que está haciendo no es un elefante blanco y también tiene que saber que lo que está haciendo, que es caro, va a durar lo suficiente en el tiempo. Entonces, cuando uno dice que va a construir una línea de metro que va a costar $2.000 millones, que todo el mundo sale temblando de la angustia, tiene que entender que esos $2.000 millones son una solución que se clavó ahí para 100 años de vida de una ciudad. Independientemente que luego haya que hacer los mantenimientos y la reposición de material rodante, esa gran inversión de partida no es para resolver el problema del 2009. Es preparar un país, es preparar una ciudad para los próximos 100 años. Entonces, creo que las mentes se tienen que abrir para entender la diferencia que hay cuando se toma la decisión de romper el paradigma de tecnologías que uno está acostumbrado, que son nuestros maravillosos buses. Hablar de transporte público, de trenes, no significa que vamos a prescindir de los autobuses. Los autobuses y el sistema de metro se tienen que ver como un sistema integrado de transporte. Un metro no vive si no tiene una red de buses debajo. No existe. No sirve para nada. O sea, los dos sistemas tienen que imbrincarse en una sola red de movilidad para que tenga sentido y para que pueda funcionar. Y seguramente eso es lo realmente más complicado que hacer una línea de metro. Hacer una línea de metro es un tema estrictamente técnico, que se siguen las instrucciones y uno termina teniéndola. Lo difícil es agarrar todo aquel mundo de nuestras operaciones de transporte, que la mitad o más de la mitad son de tipo artesanal, que involucran mucha gente que solamente sabe hacer eso de una determinada manera y transformarlo en un sistema coordinado, moderno, que pueda imbrincar con la alta tecnología del sistema troncal matriz que va a ser el sistema de alta capacidad. Eso, en nuestra experiencia, es mucho más complejo que el propio hecho de hacer el metro. Puede no ser tan caro, pero es mucho más difícil y se lleva mucho más tiempo. Pero hay que hacerlo, independientemente de todo. Lo que no podemos pensar es que si hacemos el metro ya no nos vamos a ocupar más del tema de los autobuses. No, si hacemos un metro nos vamos a ocupar más que nunca del tema del otro transporte público de superficie. Bueno, retomando, después que hicimos el estudio preliminar de demanda, confirmamos esto y empezamos a trabajar con esto, hicimos el estudio de demanda para la red. Nosotros no optamos haciendo una línea, nosotros tenemos que concebir una red de transporte para la ciudad. Y esa concepción de la red implica toda una serie de tareas que dan origen a lo que nosotros llamamos, en el caso nuestro, la red maestra original, con 4 líneas, que después tuvieron sus sucesivos estudios de demanda y prefactibilidad específicos. A partir de ahí, esta red maestra que ustedes ven, que está conformada por 4 líneas, nosotros empezamos a trabajar duramente
en la 1, que es la roja, que es la que está actualmente en operación, y que ya en el año 2017 tenía una demanda diaria promedio de 260.000, que actualmente tenemos ya una demanda diaria promedio de 275.000, con picos de más de 300.000 pasajeros. Eso es muy importante, son demandas muy importantes para una línea de metro aquí o en cualquier parte. Y tenemos actualmente en construcción la primera fase de la línea 2, que es la verde, que ustedes ven acá, y que deberíamos tener una primera parte funcionando, porque lo prometimos y no sé cómo vamos a hacer, para la JMJ, porque tuvimos una huelga del sector de la construcción de un mes, y eso nos echó a perder un poco los planes. Pero ahí está todo el equipo trabajando para ver si lo logra. Y tiene que estar, según contrato, en mayo del 2019, funcionando todo este tramo de la línea verde. Aquí está el aeropuerto, para que tengan una idea, y el centro de la ciudad está acá. Esto es una línea que va a servir a todo el sector este, en el que viven por lo menos 500.000 habitantes ya hoy. Al igual que aquí en el sector norte, la 1 está atendiendo una olla muy importante, además de atender también el centro. Y la línea 3 es la que salta el canal y que va para la zona oeste, que va a tener una tecnología diferente, que no es metro, por razones de topografía, como explicaré más adelante rápidamente. Y las demandas estimadas de arranque de la línea 1 y de la línea 2, perdón, y de la línea 3 están siempre sobre los 200.000. Particularmente ahorita estamos revisando esto porque creo que nos estamos quedando cortos con la última información de crecimiento poblacional que tenemos para este sector. Por supuesto, uno nunca para de hacer estudios, que es el otro mensaje que quiero transmitir. Uno tiene una oficina técnica del metro que se ocupa de construir, se ocupa de operar, pero que se tiene que ocupar de planificar. Entonces vamos haciendo siempre, con la ayuda del BID y de la CAF y del Banco Mundial, estudios que nos van soportando las actividades que haremos a futuro, y entre ellos un ingrediente fundamental que no teníamos, que era el Plan Integral de Movilidad Urbana, y que tuvimos listo, completa su segunda fase. Ya teníamos la línea 1 en funcionamiento. A ver. En actualidad, gracias realmente nuevamente a la banca multilateral, vamos a hacer la factibilidad, vamos a empezar pronto, de un tranvía para el casco antiguo, y la factibilidad de la línea 2A, que es la prolongación de la línea verde que les mostré, y que salió como prioridad 1 en el estudio de prefactibilidad de la red maestra que concluimos el año pasado. Un poco para que tengan una idea de la línea 1, pero rapidísimo. Actualmente tenemos 14 estaciones, estamos licitando, como veremos más adelante, un tramo de 2 kilómetros más con una estación terminal muy potente. Y nuestras cifras de demanda en el año 2017 cerraron casi con 82 millones de pasajeros transportados y un crecimiento en relación al 2016 de 4%. Es un éxito que también nos ha costado mucho en la operación, porque nosotros pensábamos que íbamos a tener un Metrobús en mejores condiciones, y no lo teníamos, y hemos tenido demasiados clientes y pocos trenes. Después podemos conversar del sistema integrado de transporte y todo el resto que esto supone, del tema urbanístico, de la metrocultura, todos elementos claves para que esto funcione. Y tenemos proyectos en marcha, el aumento de la capacidad de la flota, ya tenemos 5 trenes de 5 vagones funcionando, la línea 2 es la que les hablé. ¿Cuánto me falta, María José? Ok. No me ayuda el pointer, va como lento. Una imagen para que vean un poquito la tipología de las estaciones elevadas. Aquí hay un tema importante, esto es un mensaje para los arquitectos y urbanistas presentes. Esto es una decisión dura, ¿eh? Si uno quiere un metro subterráneo, si uno quiere un metro elevado, si uno tiene un metro a nivel. Aquí hay un tema de cómo quiere uno la imagen de su ciudad. A los urbanistas nos choca un poco estos volúmenes tan intrusivos dentro de la imagen urbana.
supuestamente los metros elevados en viaducto son más económicos de construir que los metros subterráneos. Esto es una discusión interesante. Nuevamente creo que lo que nos faltan son unas variables en la estimación de costos. Claro que es más barato hacer un viaducto que un túnel, pero los impactos de la construcción de una obra en viaducto versus a los impactos de la construcción del túnel no son comparables. El trauma de hacer la línea 2, la parte elevada de línea 1 y línea 2, que se la cuenten los usuarios, los ciudadanos, que no pasó en la parte subterránea. Pero en fin, es un 2-1 en la relación de costo. Esta es la prolongación de la que les estaba hablando, un sector llamado Villa Zaita. Esta es nuestra línea 3. El monorriel es una tipología diferente porque es de ruedas de goma, tiene mayor adherencia, mayor facilidad para vencer pendientes. Esto es una línea con una topografía muy, muy exigente, solo porque tiene que y además tiene que pasar por el canal, por el nuevo puente, que está muy alto y que da una pendiente de entrada desde el viaducto de más del 6% que en los metros tradicionales no pueden vencer. Entonces aquí tuvimos que decantarnos, que no es que nos encante la idea de incorporar una tecnología diferente a la línea, pero aquí nos hemos decantado por el monorriel. Y en este momento esto está en licitación, ya tenemos los precalificados, estamos esperando el resultado de la licitación del cuarto puente que está haciendo el MOP para nosotros subir los pliegos de diseño y construcción de línea 3. Poquito rápidamente. Y bueno, dentro de los proyectos futuros es seguir soñando con una red más densa para la ciudad, ya no con las 4 líneas originales, sino con 8 líneas, con distintas tecnologías. Incluso ahorita estamos trabajando un metro cable para un sector muy complicado de la ciudad y sometimos esta línea de escrutinio en el estudio que el BID nos financió y la versión validada para el 2040 sustituye la vieja línea 4 que habíamos planteado originalmente por una línea que sirve mejor el sector sur del área central de la ciudad. Tiene mejor captación de demanda y es más interesante, es bastante más complicada de construir también. Seguramente será más cara. Pero bueno, son decisiones que hay que tomar. Y más o menos la priorización será un poco esto y después del 2040 estará la línea 4 con una segunda extensión al sur del aeropuerto. Lecciones aprendidas. Voluntad política. Hay que lograr que todo el gobierno y que toda la sociedad además apoye el metro. Eso no es fácil, pero un proyecto de esta magnitud, si no tiene cuadrada la voluntad política, es por gusto, no se va a poder hacer. No hay que votar los tomos esos que están en las gavetas de todos los estudios que hicimos antes. Hay que desempolvar todo eso y volverlos a analizar para poder rápidamente estar claro qué es lo que hay que actualizar y qué es lo que hay que estudiar y cómo cambiaron las cosas, para poder tener certeza rápidamente de cuáles son los corredores e ir avanzando para el concepto de la red. Pensar en red y en integración modal, no en una línea. El estudio de demanda es la clave. Y cuando hablo del estudio de demanda no es solamente la captación de pasajeros del propio sistema, sino el comportamiento del resto, los otros modos involucrados y las evaluaciones socioeconómicas correspondientes que se derivan de ese estudio de demanda. Empezar la red por la opción que salió de primera, no por la que es más fácil. Normalmente la primera es la más difícil, por esa es la que hay que empezar. Y hay que definirla en plazos, en etapas, porque hay que tratar de hacer algo funcional en cada administración, no solo para darle la ilusión al político que la lanzó, sino para efectivamente demostrar que se tiene que seguir trabajando en eso. Esto es un trabajo
de décadas poder tener una red de transporte masivo en una ciudad y tiene que ser un proyecto de Estado y no de gobierno. Pero para eso es importante que uno en cada administración pueda tener un poquitico terminado de ese gran proyecto de Estado. Hay que integrar a las autoridades urbanísticas para lograr un desarrollo urbano orientado al transporte público. Nuestras ciudades son poco densas. Nosotros necesitamos que nuestros corredores de transporte público sean más densos y más polivalentes en términos de usos del suelo. No lo vamos a lograr si hacemos nuestro transporte masivo en la unidad de transporte masivo, por ponerle un nombre, y dejamos al Ministerio de la Vivienda y al ordenamiento territorial y al municipio seguir haciendo sus normas urbanísticas y sus planes urbanos por su lado. Eso es un trabajo que tiene que hacerse en conjunto. Las recetas de nuestro querido jefe: tener un equipo relativamente chico, pero absolutamente comprometido y con poder, dado por la máxima autoridad. Esas son palabras de Roberto Roy. Respetar a los ciudadanos con un excelente programa social y con compensaciones justas. Eso fue el éxito con línea 1 y también con línea 2, porque es fácil empezar a ser querido y al mes empezar a ser odiado por la colectividad. Liberar la vía antes de que se firme el contrato. Esto es una recomendación. Nosotros no lo logramos 100%, pero lo avanzamos mucho. La liberación de vía es trágico. Puede pararte un proyecto. Entonces, efectivamente, hay que tratar de ir por delante mientras se van haciendo los estudios geotécnicos y todas las cosas técnicas con más detalle. Tiene que haber un robusto equipo de abogados, por cierto, que tienen que estar trabajando con la colectividad y tienen que estar logrando liberar la vía. Nosotros tenemos mucha gente invadiendo servidumbres públicas, a las que además tenemos que pagarles a pesar de que están en servidumbre pública. No sé cómo será acá. Separar el equipo financiero del técnico, para que ninguno de los dos pierda tiempo haciendo lo que no sabe. Roberto Roy lo firmó. El costo de los trabajos de servicios públicos es altísimo, y aquí seguramente lo sería también. Y además nunca se sabe cuánto es, porque nunca se sabe dónde están los tubos, porque nos ha tocado vivir así, pues. Entonces, hay que ser generoso en las previsiones. Jamás pensar, o sea, siempre, aunque uno piense esto es una barbaridad, ahí es donde la barbaridad tiene que estar en previsión. Tratar de ser exhaustivo en las estimaciones de costo, no dejar cosas por fuera, porque luego las adendas van a ser un boomerang político. Esto es muy difícil. Y obtener el dinero para hacer el proyecto que has definido de principio a fin. Si es el tercio de la línea 1, que sea el tercio de la línea 1. Pero se hace completo con los trenes, con los intercambiadores de buses, con todo lo que hace falta. No hay nada más reclamable y más triste que dejar las cosas a medias. Pregúntenle a los de Lima lo que les pasó con su primer tren. Y bueno, muchísimas gracias.